No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada. Vicinirida TV presenta reflexiones a cargo de Monseñor Joselito Carreño. Vicinirida.tv nos une. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te... Lámpara es tu palabra, Señor, para mi vida y luz para mi camino. En este mes de septiembre, la Iglesia tradicionalmente lo ha dedicado para celebrar el mes de la Sagrada Escritura, el mes de la Biblia, y en honor a San Jerónimo, que se celebra precisamente en este mes de septiembre, la fiesta de San Jerónimo. San Jerónimo fue el primero en traducir la Sagrada Escritura de las lenguas originales, del hebreo, del arameo y del griego, a la lengua de la liturgia de la Iglesia en los primeros siglos, hasta el siglo pasado, el latín. Él fue el primero en traducir la Biblia de las lenguas originales al latín. Y quisiera que la reflexión de hoy centrarla precisamente en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Quiero leer un texto de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la recomendación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, que es una recomendación no solamente para Timoteo, sino también para cada uno de nosotros, los que nos declaramos seguidores de Jesucristo y discípulos misioneros suyos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y crees con firmeza. Sabes de quiénes lo aprendiste y que desde pequeño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, la persuasión, la corrección y la educación en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios esté bien capacitado y equipado para realizar toda obra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Sagrada Escritura, como lo acaba de expresar el apóstol Pablo a Timoteo, tiene esa inspiración divina. Toda la Sagrada Escritura fue escrita por seres humanos, pero guiados por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo. Todo lo escrito en la Sagrada Escritura, desde el libro del Génesis hasta el libro de la Revelación, los 73 libros de la Sagrada Escritura, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, todos los 73 libros fueron inspirados por el Espíritu Santo y por tanto es palabra divina y escrita por seres humanos elegidos por el Señor e inspirados por Él para que pusieran por escrito esta autorrevelación de Dios
Dios que se da a conocer a sí mismo a través de su palabra y que da a conocer también su voluntad. Si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, la encontramos en la Sagrada Escritura. Yo quisiera enumerar rápidamente 10 razones por las cuales es fundamental leer asiduamente la Sagrada Escritura, leerla continuamente y buscar hacer la vida en nuestra vida, ser obedientes a esa palabra, no solamente leerla y memorizarla, sino vivirla. La primera es que la palabra de Dios, la primera razón, es la palabra de Dios nos lleva al conocimiento de Dios. Desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Dios. Desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Jesucristo. Entonces, para poder conocer a Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, necesitamos escudriñar la palabra de Dios, de toda esta historia de la salvación, del Génesis hasta el libro de la Revelación. La segunda razón es la del autoconocimiento. La palabra de Dios nos lleva a conocernos, a conocernos como Dios nos conoce, como lo dice el apóstol Pablo también en la carta a los Corintios: Señor, que te conozcamos como tú nos conoces. Y es en la Sagrada Escritura, meditándola, conociéndola profundamente, donde nos damos cuenta cómo nos conoce Dios a nosotros, y de esa manera aprendemos también nosotros a conocernos como nos conoce Dios. La tercera razón por la cual es fundamental la Sagrada Escritura es porque ella es, como lo dice el Salmo 119 en versículo 105, la palabra de Dios es luz para nuestra vida e ilumina también nuestro sendero. Es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestra vida. Nos ilumina. La iluminación que nos da la fe puesta en el Señor, precisamente al escuchar la palabra, al meditar la palabra, es lo que alimenta la fe. Una fe no alimentada por la palabra de Dios no crece. Lo que le da alimento, lo que nutre la fe del ser humano es la escucha, meditación y obediencia de la palabra de Dios. La cuarta razón por la cual estamos invitados a leer continuamente, asiduamente la palabra de Dios, es porque ella nos ayuda en el diálogo con Dios, en la oración, en el diálogo con el Señor. Cuando nosotros le dirigimos la oración al Señor, Él nos escucha. Y cuando nosotros leemos la palabra, y cuando nos la leen, cuando la escuchamos a Dios. Dios nos escucha cuando nosotros le expresamos nuestra oración, y nosotros escuchamos a Dios cuando recibimos la palabra de Dios como lo que verdaderamente es palabra de Dios. La quinta razón por la cual es fundamental leer la palabra y meditar la palabra de Dios asiduamente es porque nos integra al proceso de la historia de la salvación de Dios, esa irrupción de Dios en la historia del hombre. Y la conocemos, esa historia, desde el mismo momento de la creación, pero especialmente del llamado que el Señor hace a Abraham, el padre de la fe, y esa historia en donde muestra cómo Dios irrumpe en la historia del hombre, cómo Él se decide darse a conocer y dar a conocer su santa voluntad. La sexta razón por la cual es importante leer y meditar la palabra de Dios es porque nos ayuda a dar razones de nuestra fe que profesamos en Dios. Si escrutamos la palabra de Dios, si la leemos y la obedecemos, vamos a tener siempre
esa misma palabra sabia para dar respuesta a aquellos que nos cuestionan o que nos preguntan por las razones por las cuales nosotros creemos. Vamos a tener razones sabias, esas mismas razones que nos da la palabra al leerla, al meditarla. La séptima razón por la cual es fundamental leer la palabra de Dios es porque nos lleva también a conocer a la iglesia, conocer cómo fue que Jesús fundó la iglesia, Él es el fundador de la iglesia, y cómo la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha evolucionado. El proceso de la evolución del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, que ha hecho cómo la iglesia se ha ido desarrollando y conformando como tal en el transcurso de los siglos, de los 21 siglos que va a cumplir ya la iglesia. Esa historia, de conocer la historia de la iglesia, nos lleva también a amarla. Y la mejor manera es ir a la fuente, que no nos vengan con historias raras de que fulano de tal tuvo esta o aquella revelación y entonces él funda su nueva denominación cristiana y dice que es una nueva iglesia. Por ejemplo, ya en Colombia tenemos más de 7.000 denominaciones cristianas inscritas como iglesias, oficialmente, fuera de las que están ilegalmente por ahí. Y eso para decir cómo han surgido como la cantidad de diferentes denominaciones cristianas y a qué se deben, porque cada uno quiere decir que él es el que conoce la palabra de Dios. Y como los demás no la conocemos, y por eso se dice que un católico ignorante es un futuro protestante, un ignorante de la palabra de Dios. Si no nos llevamos a conocer la palabra de Dios fácilmente, nos olvidamos de nuestra madre, la iglesia, la que nos ha nutrido en nuestra fe, la que nutrió a nuestros antepasados, a nuestros abuelos y a nuestros padres, y que los que nos comunicaron también la fe a nosotros. Fácilmente perdemos el hilo conductor de la fe y del amor a la iglesia que tanto nos ha aportado en nuestro crecimiento en la fe, y nos vamos a cualquier realidad que nos ofrezcan en el camino. Otra razón fundamental también para leer y estar continuamente meditando, escudriñando la palabra de Dios, es la experiencia de crecer en la santidad de vida, esa invitación que nos hace el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña: sean santos como santo es vuestro Dios, como santo es Dios. Así estamos nosotros llamados a crecer en el espíritu de la santidad, y es un llamado a todos los bautizados, a todos los que hemos confesado nuestra fe en Dios uno y trino, a crecer en santidad. Y lo que mantiene el espíritu del madurar en la fe, madurar en la esperanza y madurar en la caridad, en esas virtudes teologales que son las que fortalecen nuestra experiencia de santificación, es la lectura asidua de la palabra de Dios. Y finalmente nos lleva también a ser evangelizadores. El conocer la palabra, el hacer nuestra la palabra, nos lleva a que esa palabra no se quede con nosotros, sino a comunicarla y a vivir la experiencia que vivió el profeta Jeremías. Señor, yo quise no predicarte más, no hablar más de ti, pero tu palabra me quemaba por dentro, que era más fácil para mí proclamarla que quedarme con ella dentro de mí. Y esa es la maravillosa experiencia de vivir en esa asidua comunión con el Señor a través de su santa palabra, de la meditación de su santa palabra, para vivirla y poderla proclamar con nuestra vida en primer lugar, proclamar el Evangelio, proclamar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo con nuestra propia vida primero, porque ya esa palabra ha tomado forma en nuestra vida, y también proclamarla con palabras explícitas, de manera explícita, y vivamos esa experiencia de San Pablo: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor
nos bendiga a todos y nos ayude a vivir más, vamos a encontrar muchas más razones de estas 10 que les he enumerado, vamos a encontrarlas siempre cuando nos adentremos en ese estudio asiduo, en esa lectura orante de la palabra de Dios, nos va a llevar a vivir la vida de la mejor manera y a la manera que Dios más le agrada. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, lo acompañe hoy siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz,